Siendo las 18 horas, se reanuda audiencia inicial. ¿Alguna otra solicitud por parte de la Fiscalía? Solicitamos abrir debate para la imposición de medidas cautelares. Adelante. Su señoría, esta Fiscalía le solicita la imposición al hoy imputado Juan Rulfino de las medidas cautelares establecidas en las fracciones primera, séptima y decimoprimera del numeral 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Medidas, las cuales son la presentación periódica cada 15 días, la prohibición de acercarse al domicilio ubicado en calle Guadalajara, número 103, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, y la prohibición de celebrar futuros contratos de arrendamiento sobre las casas y departamentos propiedad del imputado que actualmente no se encuentra rentando. Medidas que a consideración de esta Fiscalía son idóneas, necesarias, proporcionales, pero sobre todo son instrumentales, pues van encaminadas a garantizar los fines procesales establecidos en el numeral 153 del Código Nacional. En primer término, solicitamos la presentación periódica cada 15 días por la temporalidad de 6 meses, en razón de existir un riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Si bien es cierto, se advierte del informe de la Unidad de Medidas Cautelares que el imputado ha vivido toda su vida en Ciudad de México, lo es menos cierto que se obtiene del mismo informe que durante mucho tiempo se dedicó al comercio, hasta tener el poder adquisitivo para comprar diversas casas y departamentos, que de acuerdo con la entrevista de Jaime Sabina, su trabajador, y su propia declaración, a la fecha sigue teniendo. Por lo que al tener tantos inmuebles en propiedad e incluso puede vender o hipotecar, tiene la capacidad económica para abandonar fácilmente esta ciudad y llevarse sin ningún problema a la única familia que tiene en este lugar. Hablamos de su esposa Inés Cruz, quien es su único dependiente económico y quien solo se dedica a las labores del hogar. Estas facilidades para abandonar Ciudad de México se hace más evidente si tomamos en cuenta los lugares a los cuales el imputado puede fugarse. De acuerdo con el informe de la OMECA, cuenta con un asiento familiar en el estado de Jalisco y además tiene visa y pasaporte para poder ingresar a territorio estadounidense. Aunado a lo anterior, su señoría, aunado a estas facilidades que tiene el imputado para abandonar Ciudad de México, el comportamiento que ha mostrado durante el proceso ha sido reticente, pues se advierte que durante la evaluación de la OMECA se mostró nervioso y se alteró en varios momentos. Y a esto hay que agregar en su desacato a citaciones procesales, pues se advierte de la carpeta de investigación que no acudió al primer citatorio girado por este órgano jurisdiccional conforme a derecho, para que acudiera a la audiencia inicial del día 6 de noviembre del año 2018, haciendo patente su intención de no querer estar presente durante la sustanciación de este proceso. Esta medida es idónea porque con ella se garantiza y no se le restringe las actividades que cotidianamente ha venido realizando. Y también tampoco se le restringe los ingresos económicos que ha venido percibiendo. En segundo término, solicitamos la prohibición de que se acerque al domicilio ubicado en calle Guadalajara, número 103, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, durante un mes, por existir riesgo de obstaculización del desarrollo de la investigación, ya que existe la posibilidad de que el imputado pueda acudir a ese domicilio y modificar o destruir aquellos escombros producto del derrumbe de esa casa, de los cuales podemos obtener información sobre el estado estructural y reparaciones que tenía la casa antes de su derrumbe, obstaculizando así la investigación complementaria de esta Fiscalía. Y esta idea no es descabellada si tomamos en cuenta que las propias periciales aportadas por la defensa contienen información obtenida a través del análisis de esos escombros. Y por último, solicitamos la prohibición de celebrar futuros contratos de arrendamiento durante 15 días por existir un riesgo para la comunidad. Pues hasta no tener una evaluación del estado estructural de todos y cada uno de los departamentos y casas de Juan Rulfino, no puede garantizarse la vida y seguridad de las personas que los alquilen, en caso de fenómenos naturales tan impredecibles como son los sismos. Y esto, señoría, tiene su sustento en el hecho de que Jaime Sabina, el trabajador del imputado, ha manifestado en su entrevista que después del sismo del año 2014, el departamento ubicado en la calle Mazatlán de Ciudad de México tuvo muchas grietas. Y además, que siempre que sucede un nuevo sismo, le ordena realizar las mismas acciones, le da las mismas instrucciones, los cuales son echarle cemento a las grietas sin siquiera consultar a una opinión experta. La idoneidad de esta medida radica en que con ello se previene la pérdida de vidas humanas y no afecta la esfera jurídica del imputado, toda vez que sigue percibiendo los ingresos económicos por concepto de los 2 alquileres que actualmente tiene y porque solamente es por 15 días.
Por todo lo anterior, esta representación social reitera su solicitud de las medidas cautelares anteriormente expuestas, pues las tres, además de ser idóneas y necesarias, son proporcionales, pues las limitaciones o restricciones a la libertad del imputado no son desmedidas o exageradas con respecto a las ventajas que nos brinda el hecho de que esté presente en el proceso, que no obstaculiza la investigación y que por sus omisiones o negligencias no ponga en peligro la vida de personas humanas. Es todo por parte de esta Fiscalía. Por cuanto hace la defensa, ¿tiene alguna manifestación? Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, esta defensa se opone a la pretensión de la Fiscalía y en su lugar solicita que no imponga las medidas cautelares solicitadas por la representación social, por no ser idóneas, necesarias ni proporcionales en el presente caso. Su señoría, es claro que no existe riesgo de sustracción de la acción de la justicia, pues Juan Rulfino no cuenta con las condiciones económicas necesarias para abandonar su hogar en esta Ciudad de México. Además, su señoría, si bien es cierto, Juan Rulfino es propietario de diversos inmuebles, cabe señalar que de la entrevista de la señora Inés Cruz y del señor Juan Rulfino se desprende que él actualmente pasa por una severa crisis económica, que incluso lo han llevado a arrendar sus inmuebles por un precio mucho menor del que debería. Además, su señoría, Juan Rulfino no podría abandonar esta ciudad, pues necesita hacer el cobro de las rentas que aún tiene en los días señalados, pues es su único medio de subsistencia. Además, su señoría tiene que vigilar de cerca el mantenimiento de cada lugar. La Fiscalía especula bajo la hipótesis de que mi representado pudiera vender o hipotecar cualquiera de los inmuebles que aún no se encuentran en arrendamiento, lo cual, su señoría, es totalmente incongruente, puesto que para ello, en tan solo la compraventa, Juan Rulfino necesitaría un lapso de tiempo considerable, puesto que son necesarias una serie de trámites y procedimientos para poderlas llevar a cabo. Además, su señoría, la hipoteca no es una opción para Juan Rulfino, quien vive de las rentas, puesto que para ello también tendría que acreditar una solvencia económica que actualmente no tiene. Su señoría, a ello debemos sumarle el hecho de que Juan Rulfino es una persona de edad avanzada, para la que representa un riesgo severo a su salud el traslado de esta ciudad, un riesgo también de un viaje terrestre de varias horas o de un viaje en avión, viaje que no podría realizar sin su único dependiente económico y pariente con el cual habita, como lo es su esposa Inés Cruz. Por ello, su señoría, cualquier viaje representaría gastos incosteables para mi representado, si a ello sumamos los costos que el presente procedimiento le genera. Además, la Fiscalía aduce que el comportamiento de Juan Rulfino en este procedimiento pudiera suponer un riesgo de fuga, lo cual, su señoría, también es totalmente subjetivo, puesto que si entendemos que Juan Rulfino nunca había comparecido en un procedimiento judicial, entendemos que su nerviosismo es natural, su señoría, y no debemos dejar de lado que es Juan Rulfino quien voluntariamente compareció ante la agencia del Ministerio Público en tiempo y forma, siendo así que se ha mostrado cooperativo en el presente proceso. Además, su señoría, por cuanto hace a lo que la Fiscalía refiere de que Juan Rulfino no acató la orden de citación del juez de control para la audiencia inicial, debemos decir, su señoría, que este hecho por sí solo no acredita un riesgo de fuga, por lo que tal argumento es notoriamente improcedente y no justificable. Además, su señoría, debemos decir que tampoco existe riesgo de obstaculización del desarrollo de la investigación. Por ello, por cuanto hace a la prohibición de acercarse al domicilio de la calle Guadalajara, 103 de la colonia Roma Norte, solicitamos que se deseche por ser notoriamente improcedente, en virtud de su señoría que se trata del domicilio en el que ocurrió el derrumbe, y si partimos de que la investigación en ese lugar ya concluyó, resulta ocioso y especulativo suponer que Juan Rulfino pudiera alterar evidencias o indicios en dicho lugar, mismo que ya ha sido también objetivo de diversos peritajes, tal como lo es un dictamen estructural y una evaluación posísmica, mismas, sus señorías, que dejan fuera de toda especulación lo que realmente sucedió el día 7 de septiembre del 2017 en dicho lugar, por lo que
Tal argumento, su señoría, deviene improcedente, puesto que en este domicilio únicamente se encuentran vestigios de la construcción anterior. Además, su señoría, no existe riesgo para la comunidad, pues si en alguno de los inmuebles hubiera riesgo de habitabilidad, el día del siniestro estos inmuebles se hubiesen desplomado. Es necesario aclarar, su señoría, que posterior al siniestro, Protección Civil de esta ciudad activó el protocolo de emergencia en caso de sismo, clausurando así los inmuebles, casas y habitaciones que no eran habitables, y en ninguna de estas situaciones se encuentran las propiedades del señor Rufino. Además, Juan Sabina hubiera dado cuenta de más inmuebles que hubieran necesitado reparaciones, mismas de las cuales no menciona en su entrevista, siendo él la persona que se encarga de las reparaciones de las propiedades del señor Juan Rufino. Así, su señoría, la prohibición a mi representado de no celebrar contratos de arrendamientos futuros violenta gravemente su esfera de derechos, violentando así su derecho a la obtención del mínimo vital y su derecho al trabajo para su subsistencia. Por ello, su señoría, esta defensa reitera su solicitud de que no imponga las medidas cautelares solicitadas por la representación social, puesto que no son necesarias ni idóneas para la sustanciación del presente procedimiento. Es cuanto tiene que decir esta defensa, su señoría. Gracias.